Bueno, vamos a dar inicio a este evento sobre derecho laboral en crisis empresariales. Les recuerdo que nos pueden seguir en las diferentes redes sociales. En LinkedIn nos encuentran como Derecho de Crisis Laboratorio de Ideas y en Twitter como @Derecho de Crisis. Además, nos pueden visitar en nuestro sitio web derechodecrisis.com. El evento de hoy estará liderado por Darío Ramírez Montoya, abogado, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Cuenta con 17 años de experiencia asesorando con éxito a diferentes empresas locales y extranjeras en temas de derecho laboral y seguridad social. Actualmente es socio director del área de Derecho Laboral, Seguridad Social y Derecho Migratorio de Correa Merino Agudelo, CMA. A la firma la pueden encontrar en LinkedIn como Correa Merino Agudelo-CMA y en su sitio web cmalegal.co. Inicialmente le daré la palabra a Romeo Pedrosa Garcés, director de Derecho de Crisis, quien nos dará un contexto sobre el proyecto y sobre la importancia del derecho laboral en las situaciones complejas. Bienvenido, doctor Romeo. Muchas gracias, Valeria. Y pues, hombre, muchas gracias a todos los asistentes a este primer foro público de nuestro laboratorio de ideas Derecho de Crisis. Durante muchos años hemos participado en el apoyo de empresas en situación de crisis, pero nunca habíamos tenido un reto como el que nos convoca en estos tiempos. Y por eso, practicantes en materia de crisis empresariales, hemos querido hacer un foro donde presentemos nuestras experiencias positivas y negativas para que sobre esas experiencias los empresarios puedan acoger las mejores prácticas y defenderse de las amenazas comunes. En este escenario, en este tiempo, el derecho es uno solo. No basta con reestructurar los pasivos. Cuando estamos en una empresa, tenemos que ser conscientes de que deben concurrir muchos conocimientos. Debemos apoyar al empresario de manera holística. Hoy, cuando no hay ingresos y tenemos que cuidar el tejido empresarial, pero también cuidar la base laboral, es muy importante preguntarse cómo armonizar el derecho de insolvencia con el derecho laboral, con el derecho penal, con el derecho tributario. Pero dada la importancia de los temas laborales que nos convocan hoy en las empresas en crisis, quisimos invitar a un experto como el doctor Darío Ramírez, con quien venimos construyendo soluciones empresariales acertadas y exitosas para las empresas y para su base laboral, para que nos cuente todas las herramientas y todas las experiencias que pueda tener para la gestión de crisis. Entre ellas, cómo mitigar el alto costo laboral a través de los beneficios que nos da hoy la ley, pero también cómo acondicionar las relaciones laborales a los nuevos modelos de negocio y cómo flexibilizarlas en el futuro para que se acompasen con la capacidad de generación de caja y puedan ser tan flexibles que se respondan ante los cambiantes escenarios que hoy nos ofrece la incertidumbre mundial. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor Darío, agradeciéndole su presencia y invitando a todos los empresarios, a todos los colegas abogados, a todos los profesionales que se dedican al apoyo de las empresas en crisis para que participen en estos foros, no solamente con sus cátedras o con sus ponencias, sino presentando la experiencia, presentando soluciones, presentando propuestas. El interés de nosotros es convocar. De manera que no hablo más, le agradezco al doctor Darío y a la firma Correa Merino Agudelo, de la cual es directivo, por haber participado y compartir esta experiencia con nosotros para el apoyo empresarial. Muchas gracias, doctor. El auditorio es suyo.
Muchas gracias, doctor Romeo, y a todo su equipo de trabajo por la invitación a compartir algunas ideas y reflexiones en relación con el derecho laboral en las crisis empresariales, especialmente en esta situación tan retadora en la que estamos por la pandemia generada por el COVID-19. Vamos a revisar entonces y a compartir con ustedes los puntos que vamos a desarrollar hoy en este espacio. Muy bien, yo creo que pasamos a la primera donde está el programa. Muy bien, vamos primero a revisar o a generar un marco introductorio donde vamos a encontrar unos pronunciamientos de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Esos pronunciamientos son importantes porque de alguna manera nos van a dar un marco incluso de contenido internacional. ¿Qué está pensando, qué está considerando la OIT respecto a esta situación tan crítica en la que estamos viviendo y cómo esos pronunciamientos de alguna manera nos van a dar un campo de acción, una legitimidad también para la toma de las decisiones que es fundamental implementar al interior de varias empresas? Vamos a revisar un par de normas del Código Sustantivo del Trabajo que son orientadoras también para las medidas de orden laboral que es necesario implementar en el marco de esta crisis. Vamos a hacer referencia de una manera general a una selección de directrices del Ministerio del Trabajo y unas normas del Gobierno Nacional que se han expedido en el marco de la emergencia. Vamos a revisar también dentro de esas medidas expedidas por el Gobierno Nacional las que realmente han generado unos alivios en costos y han procurado por una liquidez a los empleadores. También vamos a revisar algunos retos que tenemos para la preservación del empleo, generando de una manera necesaria ajustes al contrato de trabajo. Y nos vamos a detener un poco en lo que representa la suspensión de ese contrato de trabajo, las implicaciones y los efectos. Vamos a revisar también un aspecto que, aunque sería indeseable, no podemos darle la espalda, y es el asunto relacionado con la terminación de contratos de trabajo y los despidos colectivos. Por último, vamos a finalizar con unas propuestas de contratación laboral y de remuneración para afrontar la incertidumbre generada por esta situación en la que estamos. Pasamos. Sigamos. Muy bien, vamos a hacer referencia a estos dos pronunciamientos como lo anunciamos de la OIT. Uno generado en el mes de marzo, otro generado recientemente a principios de este mes. La OIT en marzo, digamos, señaló unas pautas y unos objetivos para actuar, que incluso han estado siendo acogidos por el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Trabajo y en cabeza del Presidente de la República con los decretos legislativos que se han expedido. ¿Qué ha dicho el Ministerio del Trabajo en el marco de esta emergencia? Que debemos proteger y procurar proteger a los empleados. Esta protección básicamente referida al evitar un contagio por el COVID-19 en los ambientes de trabajo y en su interacción social en general. Estimular la economía y el empleo. Sostener los puestos de trabajo y los ingresos de los empleados y actuar bajo principios de protección y solidaridad. En marzo estábamos y lo seguimos estando diciendo hoy, proponiendo, y pienso que es un objetivo común que nos debe convocar, y es procurar sostener los puestos de trabajo, procurar mantener los contratos de trabajo y a la par los ingresos de los empleados, por supuesto, hasta donde sea razonable y realmente posible. Por esa vía, indiscutiblemente, se puede lograr estimular la economía. Aunque es evidente la contracción de la economía y la contracción del mercado en general, mientras existan puestos de trabajo, mientras los trabajadores tengan ingresos, así estos sean reducidos por diferentes alternativas que vamos a ver más adelante, por esa vía la economía se mantiene activa y no se paraliza, lo cual sería nefasto, y lo hemos estado diciendo desde el mes de marzo. Y la OIT también en esa vía ha llamado a la solidaridad y a la protección, muy orientada al principio
con cargo a los empleadores. Y vamos a ver que circulares del Ministerio del Trabajo empezaron a recargar esa generosidad y esa solidaridad en los empleadores, lo cual hoy en día pues ya no puede ser así y no debió haber sido así desde el principio. La solidaridad y la cooperación debe venir no solamente del empleador, debe venir también de los trabajadores, siendo conscientes de la necesaria protección a sus fuentes de empleo. En un segundo pronunciamiento, la OIT en julio insiste en el estímulo a la economía y el empleo. Este aspecto, el segundo, es novedoso, apoyar a las empresas y los ingresos de los trabajadores, pues novedoso, digamos, en el sentido de lo sensible, del llamado especialmente a los estados para que apoyen a las empresas y a los trabajadores. Lo hemos visto y ya vamos a hacer un comentario respecto a este asunto con las medidas implementadas por el Estado colombiano precisamente para apoyar las empresas. De igual manera, insiste en proteger a los empleados en el lugar de trabajo y en lograr soluciones eficaces mediante el diálogo social. Aspecto muy importante. El diálogo social en Colombia pues no puede ser visto únicamente del trabajador y del empleador. El diálogo social es tripartito, promovido por la OIT en ese triángulo de empleador, trabajador y empresa. En este momento, desafortunadamente, de acuerdo a nuestras consideraciones, el Ministerio del Trabajo no ha cumplido ese rol que debería cumplir en representación del Estado. Hemos visto que en diferentes pronunciamientos, desafortunadamente, ha generado unos temores desafortunados en los empleadores, anunciando fiscalizaciones laborales rigurosas, anunciando eventual imposición de multas, lo cual no aporta, por supuesto, a solucionar esta situación tan crítica en la que tenemos. Ese llamado del diálogo social, y para ser francos, hoy en día prácticamente lo estamos concentrando en la relación empleador-trabajador. Hoy en día, para salir de esta crisis y propender por la conservación de las compañías como generadoras de recursos y fuentes de empleo, es necesario el diálogo, la solidaridad y la cooperación entre empleadores y trabajadores, y lo vamos a ver más adelante. Antes de hacer referencia a este pronunciamiento de la OIT adicionalmente, para continuar con los otros aspectos, yo quisiera de una vez empezar a generar unas reflexiones y unas conclusiones a propósito de lo que ya acabamos de ver. Y son las siguientes. Las medidas que ha tomado el gobierno nacional, si bien son loables, han sido tardías y han sido insuficientes. Hoy en día, las empresas, los empleadores en Colombia, especialmente las pequeñas y medianas empresas, que son las grandes generadoras de empleo formal en Colombia, están en una situación muy compleja. El empleo formal en Colombia está alrededor de entre un 75-78% generadas por las pequeñas y medianas empresas. Y es ese segmento de empleadores en Colombia que está en una situación muy compleja y que desde nuestro punto de vista, compartido por supuesto por gremios, por otros colegas y demás, está en una situación en la que necesita mayor apoyo y mayor intervención. Por supuesto, las medidas implementadas por el Estado, vamos a ver las más sentidas, las que más han ayudado han sido el PAEF, el programa de apoyo al empleo formal con los subsidios en determinado porcentaje del salario mínimo, el apoyo al pago de la prima de servicios, ese subsidio también han sido útiles, por supuesto, pero son insuficientes. Deberían, y digámoslo de una vez, especialmente el PAEF debería extenderse por lo menos hasta diciembre. El apoyo al pago de la prima de servicios debería también extenderse en la correspondiente a diciembre. Debería también generarse una solución para el pago de las cesantías en su momento, con pagos diferidos de estos conceptos laborales, subsidios a los mismos, y por qué no de una vez mirar la posibilidad de aliviar estos denominados impuestos a la nómina, como son el pago de aportes al SENA y al ICBF. Sería bastante útil que el Estado resuelva de alguna manera cómo va a fondear estas entidades, pero no con cargo a los recursos
de la nómina hoy en día tan complejos de conseguir por parte de los empresarios. Y las cajas de compensación familiar, la labor que hacen hoy en día es absolutamente indispensable. Pensar tal vez en retirar la cotización temporalmente a estas entidades es complejo, pero ¿por qué no? Que el Estado de alguna manera también de forma temporal supla esas cotizaciones y aliviar la carga que hoy en día tienen los empleadores en ese aspecto. Otros asuntos sentidos, por ejemplo, se han venido debatiendo por diferentes gremios y colegas, y es, así como que existe el principio de gradualidad en los pagos cuando realmente se tiene la capacidad económica para hacerlos, como principio, por ejemplo, en materia tributaria, debería mirarse en el derecho laboral, despegan de una manera adecuada para que los empleadores puedan tener la oportunidad de cumplir de manera satisfactoria esas obligaciones. Miren, el Ministerio del Trabajo, y en línea con lo que estábamos planteando ahora, hace unos días expidió un concepto a modo de respuesta a una petición que un ciudadano, seguramente empleador, le planteó, en el sentido de si existía la posibilidad de prorrogar el pago de ciertas obligaciones laborales. El Ministerio del Trabajo le contestó que eso no era posible, que existían unas herramientas que se han dado y listó, digamos, pronunciamientos y alternativas que vamos a ver más adelante. Efectivamente listó los beneficios del PAEF, del pago de la prima, de los alivios para los cánones de arrendamiento, entre otros. Y de nuevo, anunció que si acudía a esas prórrogas de pagos laborales, pues podría someterse a demandas por parte de trabajadores y a una fiscalización laboral rigurosa. De tal manera que en ese sentido pensamos que los empleadores no están encontrando un eco de concertación necesariamente con el Ministerio del Trabajo, se están encontrando con una constante advertencia de fiscalizaciones laborales rigurosas desde marzo y hasta ahora el discurso no ha cambiado en ese sentido. Valdría la pena que el Ministerio del Trabajo cumpliera un papel más proactivo y que se sume al diálogo social que está llamando la OIT. Muy bien, para redondear esta idea, quisiéramos compartir con ustedes unas notas que la OIT generó en un reciente informe sí, gracias, ahí. En un reciente informe del 30 de junio, hace poco menos de un mes. Y esto no tiene como finalidad preocupar más de lo que estamos frente a la situación, sino de, reiteramos, evidenciar la necesidad de ajustes. Estamos en una época extraordinaria y excepcional. No podemos pensar que el Código Sustantivo del Trabajo concebido para una normalidad económica, una normalidad de mercado, se aplique sin consideración alguna, sin excepción alguna, ante una situación excepcional que no ha tenido antecedentes en la historia de la humanidad, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial. Y esto suena un poco aparatoso, pero es cierto. Esa es una situación atípica a la que el derecho laboral colombiano jamás se había expuesto. Los empleadores, los que trabajamos en derecho laboral, nunca nos habíamos enfrentado a una situación de estas. Esto es absolutamente sin precedentes. Miren lo que dice la OIT en este informe reciente. En la actualidad, la región más afectada por restricciones a trabajadores y lugares de trabajo es las Américas. No obstante, aún en los países en los que ha dejado de establecerse el cierre generalizado de lugares de trabajo, muchas empresas siguen sin poder retomar su actividad plenamente. Se sigue dando el riesgo de que se produzcan nuevas infecciones o una segunda ola de contagios. Si en los próximos meses volvieran a aplicarse nuevas medidas de confinamiento o prosiguieran las rigurosas medidas implantadas en determinados casos, la actividad económica de los mercados laborales se vería más afectados y se dificultaría del empleo. Según se desprende de recientes, según se desprende de recientes estimaciones de la OIT, la pérdida de horas de trabajo registrada a escala mundial en la primera mitad de 2020 ha sido muy superior a la que se había previsto.
Algunas de estas afirmaciones e ideas vemos que las estamos viviendo tal vez en este momento. El ciclo de confinamiento estamos en este momento, por lo menos en Medellín, en Antioquia, de 4-3, puede frenar de alguna manera ese camino a la recuperación. No sabemos, estamos tal vez en un primero gran pico de contagio, pueden venir otros. Ya especular sobre esto no tiene sentido en este espacio. El punto es ver que la misma OIT reconoce lo difícil de la situación, lo difícil de la recuperación de la dinámica de la economía en el mercado y la pérdida de empleos. De tal manera que necesitamos soluciones excepcionales y especiales ante esta situación y no podemos seguir esperando a que apliquemos el código laboral como está y tampoco podemos esperar que el Estado tome medidas. Por lo tanto, cobra absoluta importancia la toma en conjunto entre empleadores y trabajadores para preservar empleos y las fuentes generadoras de los mismos. Seguimos, por favor. Dos artículos fundamentales del Código Sustantivo del Trabajo para afrontar los ajustes que necesitamos. El artículo primero establece el objeto de este compendio de normas laborales y dice: la finalidad primordial de este código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. El artículo 18 de ese código dice: norma general de interpretación. Para la interpretación de este código debe tomarse en cuenta su finalidad expresada en el artículo primero. Rescatamos de estas dos normas especialmente lo siguiente, y es el espíritu de coordinación económica que debe tener toda relación laboral y que necesariamente la interpretación de ese código deberá tener en cuenta siempre esa finalidad. Estamos, repito, en una situación absolutamente retadora, excepcional, que ha quebrado esa coordinación económica y que es necesario por lo menos trabajar o en recuperarla o en hacerla menos gravosa, esa descompensación. Por lo tanto, desde las normas rectoras del Código Laboral, más los pronunciamientos de la OIT, vamos viendo que tenemos un sustento legítimo para implementar una serie de modificaciones necesarias al contrato de trabajo para procurar salvar los empleos y las empresas que lo generan. Seguimos. Muy bien, vamos a hacer un paso rápido por los principales pronunciamientos, directrices y normas del Ministerio del Trabajo y del Gobierno Nacional que se han expedido desde marzo hasta ahora. Una selección de las más relevantes con comentarios en aquellos aspectos que lo merezcan. Seguimos. Miremos la circular 17. Tal vez la primera relevante en las nuevas dinámicas de trabajo generadas por la emergencia. ¿Qué dijo el ministerio? Medidas de protección para el empleo, mantener los contratos de trabajo, acudan empleadores a estas medidas. Trabajo en casa, teletrabajo, jornada laboral flexible, vacaciones anuales anticipadas y colectivas y permisos remunerados, es decir, se paga el salario sin que los trabajadores presten el servicio. Ninguna de estas medidas tiene como finalidad ni aliviar costos ni generar recursos. Ninguna de estas medidas, simplemente alternativas de organización del trabajo ante la emergencia económica. Ya pasaron la mayoría de empleadores por estas alternativas, digamos entre marzo y entre mayo tal vez. De mayo para acá, estas alternativas, muchas empresas para muchas empresas ya no son viables, no generan alivio en costos, no generan liquidez. Ya no son, repito, alternativas. Algunas pueden tener implementadas, especialmente aquellas que puedan destinar trabajadores para que hagan su trabajo en casa. Algunas pueden trabajar de manera flexible con turnos especiales, que ya vamos a verlos, pero realmente no son medidas eficientes para muchos empleadores que hoy en día tienen una situación muy compleja económicamente hablando. Seguimos. Vamos a ver más adelante de qué se trata la suspensión del contrato de trabajo invocando la fuerza mayor. Pero esta circular precisamente se generó porque
comenzando el confinamiento en el mes de marzo, una empresa importante del sector alimentos anunció a sus trabajadores la suspensión de sus contratos de trabajo por fuerza mayor. El Ministerio del Trabajo, tomando ese caso, inmediatamente expidió una circular en la que dice lo siguiente: la determinación de la existencia o no de una fuerza mayor le corresponde al laboral. Eso está claro. El Ministerio del Trabajo no tiene la facultad ni la competencia para pronunciarse respecto de si determinada situación es fuerza mayor o no. El Ministerio del Trabajo, y más adelante lo vamos a ver, simplemente constata y verifica la decisión del empleador en ese sentido, más no se pronuncia de fondo. Invita a que el empleador evalúe otras alternativas como las que vimos en la circular 21, trabajo en casa, teletrabajo, vacaciones, licencias remuneradas. Llama a la solidaridad de los empleadores al respaldo de los empleados y anuncia fiscalizaciones y vigilancia rigurosa en ese sentido. Seguimos. A la par, posteriormente, expidió una resolución, la 803, en la que anuncia la aplicación del poder preferente para conocer y autorizar determinados casos. Es decir, las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo, en principio, son las que tramitan estos asuntos. Sin embargo, ante lo especial y coyuntural de la situación, ordenó a que determinada dependencia del Ministerio del Trabajo en Bogotá conociera estas solicitudes para la suspensión temporal de actividades hasta por 120 días y para el despido colectivo de empleados por clausura de labores total o parcial en forma definitiva o temporal. Seguimos. Posteriormente, y los empleadores buscando alternativas ante la crisis, procurando mantener los empleos, acudieron también, siguen acudiendo, y lo vamos a ver, a el acuerdo de otorgamiento de licencias no remuneradas, buscando la suspensión del contrato de trabajo. El Ministerio del Trabajo, de manera equivocada, dentro de sus razonamientos, dijo que las licencias no remuneradas deberían provenir de una solicitud del empleado, del trabajador, lo cual no es cierto. El Código Laboral no limita las licencias no remuneradas a que sean solicitadas por los trabajadores. Nada se opone a que sean concertadas entre el empleador y el trabajador. Estamos de acuerdo en que no pueden ser los trabajadores coaccionados ni presionados a tomar licencias. Ni ningún acto jurídico puede, por supuesto, coaccionarse o obligarse al trabajador a que lo suscriba o lo firme. Y de nuevo, anuncia funciones, dentro de sus funciones, pues inspecciones rigurosas y fiscalizaciones en ese sentido. Seguimos. Posteriormente se expidió la circular 33. Aquí en el Ministerio del Trabajo, a nuestro criterio, simplemente retoma o se fundamenta en normas del Código Laboral que ya las vamos a ver, especialmente, y una central para efectos de esta charla es la posibilidad de revisar el contrato de trabajo con fundamento en el artículo 50 del Código Laboral ante la ocurrencia de una normalidad económica. Ya lo vamos a ver más adelante. A la posibilidad también de negociar, concertar, suspender temporalmente beneficios extralegales y algo que puede ser novedoso, pero que tampoco alivia costos ni genera liquidez, son las licencias remuneradas compensables, que no es otra cosa que aquellos trabajadores que no pueden prestar el servicio por cualquier razón en el marco de la emergencia en la que estamos, pues se vayan para sus casas, el empleador les sigue pagando sus salarios, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social, y posteriormente ese tiempo lo van a compensar con jornadas adicionales cuando puedan trabajar. Pero de nuevo, estas figuras, salvo las que ya existen en el Código Laboral, no generan alivio de costos ni liquidez. Seguimos. Muy bien. Se expidió posteriormente el decreto 770. Establece, a nuestro criterio, sí, efectivamente, unas alternativas que pueden generar algunos alivios para empresas que puedan operar en el marco de unas jornadas especiales que existen en el Código Laboral y que fueron modificadas temporalmente. Hacemos referencia a
las dos que establece el decreto. Turnos de trabajo sucesivo, la posibilidad de trabajar de manera continua en turnos sucesivos de trabajo, sin interrupción al interior de las empresas que así lo han requerido por su en particular. Inicialmente la norma hablaba de 6 horas al día, 36 a la semana, pues esta norma da la posibilidad que se incrementen 2 horas diarias, es decir, se puede trabajar hasta 8 al día y 36 a la semana, con la finalidad también de evitar aglomeraciones en el transporte público y demás. Esta jornada tiene unos alivios importantes y es relevante decirlo en el pago de recargos. La otra jornada que modificó temporalmente el decreto 770 implica entonces, y como quedó hoy, es la posibilidad de que la jornada semanal de 48 horas sea distribuida en 4 días a la semana. Se trabajan 4 días con una jornada diaria de máximo 12 horas. Se descansan 3 días a la semana. En este caso, se deberán reconocer si se trabajan los recargos nocturnos, dominicales y festivos, pero el pago de esos recargos se puede, de mutuo acuerdo con el trabajador, diferir en su pago hasta máximo el 20 de diciembre. Esta es una medida que puede generar de alguna forma un alivio temporal en caja para los empleados. Seguimos. Unas medidas adicionales, vamos a revisarlas rápidamente. Sigamos con las siguientes diapositivas, por favor, que las vamos a desarrollar rápido. La contribución para fiscal, que de alguna manera se da plazo para pagar hasta el 29 de julio en determinados sectores económicos, especialmente los referentes a hoteles, centros vacacionales, agencias de viajes, operadores de congresos, ferias, bares, en fin, un sector económico puntual de la economía que, por supuesto, como otros, se han visto bastante afectados con las medidas de emergencia tomadas por el gobierno nacional. Seguimos. El decreto 558 se anunció ahora en el transcurso de la tarde una inexequibilidad respecto de estas medidas. No he tenido la oportunidad de revisar el detalle, no creo que haya salido la sentencia completa, salió tal vez una nota de prensa de la Corte Constitucional, no conozco el alcance. Fue un alivio temporal, efectivo, sí, pudo haber sido útil para muchos empleadores para lo que nos importa para efectos de la charla, la reducción del aporte a pensiones del 16% al 3%. Pero ya, digamos, esta alternativa finalizó. Seguimos. El decreto 639, en nuestro criterio, uno de los más importantes para generar liquidez a los empleadores, complementado por otros decretos, el 677 y una resolución del 20 de mayo. No vamos a ahondar en requisitos ni en particularidades distintas, simplemente recordar que permitió subsidiar hasta el 40% o ha permitido subsidiar hasta el 40% del salario mínimo por trabajadores reportados en la planilla PILA febrero de 2020. En principio se puede haber aplicado por mayo, junio, julio y ya se extendió también hasta agosto. Lo que mencionábamos ahora, estimamos que esta es una medida que ojalá se extendiera hasta diciembre, por lo menos, de este año. Sigamos. Bueno, y uno de los requisitos importantes, la disminución de ventas o facturación, un 20%, fundamental. No vamos, por efectos de tiempo e invertirlo en otros asuntos más relevantes, a hacer detalle de estos decretos que simplemente establecen requisitos para el PAED. Sigamos, por favor. El decreto 815, de nuevo, pues amplió lo que hablábamos, el beneficio del PAED hasta agosto, y ojalá medidas del gobierno nacional lo extiendan por lo menos hasta diciembre, ojalá. Sigamos, por favor. Miremos el decreto, otros aspectos importantes del decreto 770. Que fueron útiles, por ejemplo, la alternativa para el pago de la prima de servicios de este primer semestre, de común acuerdo entre el empleador y el trabajador, siendo posible que se efectúe hasta 3 pagos, máximo hasta el 20 de diciembre. Ojalá esta medida se retome para la prima de servicios de diciembre.
Vamos a mirar qué va a pasar también con las cesantías. Y, por supuesto, importantísimo el programa de apoyo para el pago de esa prestación social. No solamente la posibilidad de diferirlo, sino el apoyo en el reconocimiento del mismo en cuanto a la cuantía, 220.000 pesos por empleado, obviamente con las condiciones que estableció la norma de beneficiarios, aquellos trabajadores cotizantes con un IBC desde un salario mínimo hasta 1.000.000 de pesos, y la afectación, la disminución de la facturación en un 20%, medida también relevante, medida relevante. Esta norma estableció también un auxilio importante para los trabajadores a los que se les suspendió el contrato por abril, mayo y junio, un auxilio que está pendiente de regulación de 160.000 pesos por esos 3 meses. No vamos a ahondar tampoco en este aspecto, pasemos para profundizar en lo demás. Vamos a ver entonces, ya con este resumen y paso muy rápido por las medidas implementadas, seleccionadas y principales del Ministerio del Trabajo y del Gobierno Nacional, a hablar de los retos para la preservación del empleo, eso sí, con ajustes necesarios al contrato de trabajo, y especialmente en este primer punto vamos a hacer un análisis de la suspensión del contrato laboral, de las implicaciones y sus efectos. Muy bien, una primera medida tendiente a el alivio en costos para los empleadores hoy en día está representado en la suspensión temporal de pagos y beneficios extralegales. Esta medida la contempló la circular 033 del Ministerio del Trabajo. Es importante porque muchos empleadores pueden reconocer pagos extralegales representados en auxilios de alimentación, de transporte, de educación, bonos, bonificaciones, primas extralegales y otra cantidad de pagos complementarios al salario. Una primera medida, efectivamente, para aliviar costos puede estar representado en suspender temporalmente estos conceptos. De dos maneras. Si fue el empleador quien reconoció, decidió implementar esos conceptos y pagos y no fue acordado con los trabajadores o con determinado empleado, podría efectuar esa suspensión de manera unilateral y de manera inconsulta con sus empleados. Repito, porque la fuente generadora del beneficio fue la misma decisión o voluntad del empleador. Sin embargo, cuando el contenido de esos beneficios, la creación de los mismos, proviene de un acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, de manera individualmente considerada o con organizaciones sindicales, a través de una convención colectiva o un pacto colectivo con un grupo de empleados no sindicalizados, si es necesario concertar y llegar a un acuerdo con esos trabajadores, ese trabajador o esas organizaciones sindicales. El Ministerio del Trabajo, de manera equivocada, hace referencia en esta circular que en todo caso y en todos los eventos se tiene que concertar la suspensión de esos pagos extralegales. No estamos de acuerdo, de nuevo, y reiteramos, si la decisión de reconocerlos provino de la mera liberalidad del empleador, por esa vía también unilateralmente los puede suspender. Un aspecto entonces también fundamental en estos retos es la revisión del contrato de trabajo con fundamento en el artículo 50 del Código Laboral, el cual voy a leer rápidamente, reseñamos en otra diapositiva, pero vamos a leerlo rápido. Revisión. Todo contrato de trabajo es revisable cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica. Cuando no haya acuerdo entre las partes acerca de la existencia de tales alteraciones, corresponde a la justicia del trabajo decidir sobre ella y mientras tanto el contrato sigue en todo su vigor. De acuerdo con esta norma, es posible dentro de esa revisión hacer ajustes al salario de manera concertada. Vamos a tratar para estos efectos 3 variables que hemos identificado en la práctica. La posibilidad de disminuir el salario y aparejada a la disminución del salario, disminución de la jornada. Ejemplo, si yo pago un salario de 2 millones de pesos, tiempo completo, puedo acordar con un trabajador que labore medio tiempo y le pago no 2 millones de pesos, sino 1 millón de pesos. ¿Sí?
y de igual manera puede generarse esa disminución del salario proporcional y proporcional la disminución de la jornada en un 20%, en un 30%, en un 40%, etcétera, etcétera. Aspecto que en ciertos casos por el que se indaga, salario mínimo. Es posible que si un trabajador contratado para laborar tiempo completo tiene como remuneración el salario mínimo, puede acordar con él que por medio tiempo le pague medio salario mínimo. Eso sí, los aportes a la seguridad social tendrán que efectuarse sobre el salario mínimo, como mínimo, valga la redundancia. De igual manera, otra variable dentro de la revisión del contrato y disminución del salario está mantener la jornada laboral, pero disminuyendo el salario, con la alternativa que ese menor valor del salario posteriormente sea reintegrado o diferir el pago, por ejemplo, en diferentes meses. A partir de diciembre de este año, a partir de enero, pagar esa porción del valor del salario que está siendo disminuido ahora. De igual manera, como otra variable, para trabajadores que no pueden prestar el servicio en el marco de la emergencia en la que estamos, que no pueden realizar trabajo en casa, puede pactarse una disminución del salario y conceder una licencia remunerada con ese salario disminuido, con otra variable adicional, y es que esa licencia remunerada sea compensable a la luz de lo manifestado en el Ministerio del Trabajo en la circular 33. Que ese tiempo después se pague, eso sí, en proporción al salario también ajustado en el acuerdo de disminución del salario, ¿sí? Bueno, sigamos. Vamos a tratar entonces un aspecto importante de gran difusión, consulta, implementación en el medio, y es la suspensión del contrato de trabajo. La suspensión del contrato de trabajo en últimas es un efecto, es una consecuencia que vamos a ver de qué se trata, a la cual se llega para efectos de lo que estamos tratando por 2 vías. El contrato de trabajo para estos efectos se puede suspender por 2 vías, reitero. Una de ellas es acordar el otorgamiento de una licencia no remunerada, es decir, un acuerdo entre empleador y trabajador. La otra vía por la cual se puede suspender el contrato de trabajo ya no es una concertación o un acuerdo entre empleador y trabajador, sino una decisión unilateral del empleador invocando una fuerza mayor, y ya vamos a ver de qué se trata. Vamos a tocar la primera alternativa para suspender el contrato de trabajo, que es acordar entre empleador y trabajador una licencia no remunerada, con fundamento en el artículo 51, numeral 4 del Código Sustantivo del Trabajo. En este escenario, el empleador y trabajador acuerdan, y vamos a ver los efectos más adelante, que no se va a prestar el servicio. Como consecuencia de no prestar el servicio, en principio no se paga el salario. Esa es la consecuencia legal. Y el tiempo de duración de esa licencia podrá descontarse de los pagos laborales que ya vamos a ver a continuación. Sin embargo, nos detenemos aquí en 2 aspectos centrales y que son sensibles. Y nuestra recomendación es la siguiente. Es posible suspender el contrato de trabajo vía acuerdo de licencia no remunerada. Recomendable cuando las circunstancias financieras y económicas de la empresa lo permitan, reconocerle al trabajador un auxilio extralegal de alimentación con la finalidad de alimentación, o puede ser cualquier otro nombre, que no va a ser salario y que va a tener como finalidad ayudarle a ese trabajador y a su grupo familiar a suplir las necesidades más básicas y sentidas al quedarse sin la posibilidad de trabajar y de recibir un salario. El monto de este auxilio puede ser el que el empleador defina, puede ser un porcentaje del salario, no hay ninguna norma que establezca un criterio para determinar su valor. ¿Qué va a ayudarle a esa trabajadora además de ese auxilio que se recomienda reconocer cuando las posibilidades económicas estén dadas? También se abre la puerta a que se utilice la figura del retiro parcial de cesantías mes a mes que establece el decreto 488 para compensar esa ausencia, por lo menos temporal, de ingreso. Esta medida tiene como finalidad definitivamente preservar el empleo, que es uno de los grandes objetivos
que la OIT de alguna manera se ha trazado en los pronunciamientos, que el gobierno nacional ha adoptado en los diferentes pronunciamientos, normas, circulares, etcétera, y que nosotros y muchos de nuestros colegas están promoviendo. Preservar el empleo procurando estas alternativas. Ahora, si no es viable, no quiere decir que el acuerdo de licencia no remunerada no sea legal. Es perfectamente viable que no se pague el salario, se mantiene el contrato de trabajo, se mantienen los aportes de la seguridad social que ya vamos a ver y por lo menos se preserva el empleo. Vamos a ver la otra alternativa para la suspensión del contrato de trabajo y es invocar una fuerza mayor por parte del empleador. Esta causal tiene unos presupuestos especiales. Vamos a decir de una vez que en el medio por lo menos existe un consenso generalizado en su mayoría en cuanto a que la pandemia por el COVID-19 por sí misma no genera una fuerza mayor. Lo que genera la fuerza mayor son una serie de eventos y de consecuencias derivadas, eso sí, de la pandemia. Especialmente y para efectos del derecho laboral, hemos identificado, advirtiendo que cada caso hay que analizarlo con detenimiento, hemos identificado que los actos de autoridad son en principio los que pueden configurar una fuerza mayor y lo que impide en un momento determinado realizar la actividad productiva de ese empleador, de esa compañía, lo que impide en un momento determinado que los trabajadores puedan prestar su servicio. Repito, es importante que en cada caso se analice con detenimiento si este evento de fuerza mayor generado por acto de autoridad es el que aplicaría en un momento determinado. Simplemente para invocar la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor basta que el empleador le notifique a sus empleados la suspensión del contrato de trabajo. Y de manera concomitante le deberá notificar también al Ministerio del Trabajo esa decisión, que vamos a ver algunas particularidades. El efecto, repito, no se presta el servicio, no se paga el salario, pero recomendamos también considerar la posibilidad en este escenario de otorgar un auxilio al trabajador para suplir aquellas necesidades más básicas y sentidas propias y de su grupo familiar. También se abre por esta vía la posibilidad del retiro de las cesantías mes a mes y es una medida que tiende a preservar el empleo. Sigamos. Es sustento normativo, estas dos figuras ya lo leímos, podemos pasar, es el artículo 50 del Código Laboral y el artículo 51 del mismo. Vamos a mirar los efectos concretos de la suspensión del contrato de trabajo, repito, efecto o consecuencia a la cual se llega por dos vías, por el acuerdo de licencia no remunerada o por invocar unilateralmente una fuerza mayor directamente por parte del empleador. En materia salarial, no existe la obligación de cancelar los salarios por no prestarse el servicio. Los efectos de la suspensión que vamos a tratar están en el artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo. En materia de prestaciones sociales y vacaciones, en las cesantías y las vacaciones se puede descontar el tiempo de la suspensión para efecto del cálculo. Es una facultad del empleador, pero bien puede el empleador decidir no adoptarla en procura de beneficiar al trabajador en un momento determinado, cuando ya la suspensión del contrato de trabajo finalice. Los intereses de la cesantía no tienen la consagración legal como tal de que se puedan descontar, pero el efecto necesario de la afectación de esta parte de la prestación social pues está directamente relacionada con la base, con las cesantías, que efectivamente sí podría descontarse ese tiempo de la suspensión del contrato para calcularla. En cuanto a la prima de servicios, no está establecida la posibilidad expresamente en la norma que ese tiempo pueda descontarse para el pago de esta prestación. Existen dos posturas, una que dice que sí, porque está ligado precisamente esta prestación a la prestación del servicio, valga la redundancia, en el semestre. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Sala Laboral tiene una posición distinta, y es que en tanto no está taxativamente consagrada esa posibilidad, no puede descontarse. Se sugiere, como una postura conservadora, no descontarla por la posición de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a aportes al sistema de seguridad social y para fiscales, en salud y en pensión, se debe pagar
En pensiones el 100% del aporte por parte del empleador, con la posibilidad de descontar la porción que le correspondería al trabajador en su momento cuando las condiciones se reactiven. Y el aporte a salud se paga el que le corresponde al empleador. En materia de riesgos laborales, las cotizaciones a la ARL no se generan puesto que no se está prestando el servicio y no está expuesto el trabajador al riesgo ocupacional respectivo. Y en parafiscales, toda vez que la nómina y los salarios son la base sobre la que se efectúan estos aportes, tampoco existe la obligación de pagar dicho concepto. Si vemos realmente el escenario de la suspensión del contrato de trabajo por las dos vías expuestas, definitivamente el alivio en costos es bastante significativo para el empleador. No paga el salario, a cambio, y si es posible, en procura de auxiliar al trabajador en sus necesidades más sentidas, es viable reconocer un auxilio que no será salario, por lo tanto no paga aportes parafiscales, sí paga salud y pensión, no paga ARL, y existe entonces la posibilidad de efectuar descuentos de las prestaciones sociales con cargo al tiempo que duró la licencia o la suspensión tal por fuerza mayor. Es una figura pues que hoy en día está siendo utilizada por un número importante de empleadores, especialmente suspendiendo el contrato de trabajo por la vía del acuerdo de licencia no remunerada. Y aquí debo decir algo retomando los reproches del Ministerio del Trabajo. La concertación, el diálogo, la franqueza con los empleados, la comunicación asertiva es fundamental. Lograrlo es posible, se los compartimos por experiencia. El diálogo con los empleados debe ser en la medida de lo posible personal, directo, franco, no por mensajes de WhatsApp, no por correos electrónicos. Esto es un asunto para cualquier persona que viva, por supuesto, de su empleo muy sensible. Pero las personas son conscientes cuando se les habla con franqueza, cuando conocen su empresa, de la situación tan crítica que muchos empleadores están viviendo. Y aunque sea complejo, por experiencia, reiteramos, muchas personas aceptan preservar el empleo, contribuir a que esa fuente generadora de empleo se mantenga y acceden a la suspensión del contrato por la vía de la licencia no remunerada. Repito, ideal, si financieramente y económicamente es viable, otorgar ese auxilio que ayuda bastante a la subsistencia del trabajador y sus familias, y por la otra vía, ayuda a mantener el dinamismo de la economía y a que no se paralice. Sigamos. Muy bien, aspectos complementarios de la suspensión del contrato por fuerza mayor. Miren, esto es un evento que proviene y su base central en la norma y en la doctrina es el derecho civil, que lo ha considerado como un evento externo, imprevisible e irresistible. La jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuando ha estudiado casos de fuerza mayor, ha dicho que efectivamente para poder, digamos, reconocerla y configurarse, deben verificarse 4 aspectos importantes. La imposibilidad absoluta del empleador de atender sus obligaciones laborales. No puede ser imputable al empleador, se debieron haber agotado los medios posibles para evitar su configuración y debe obedecer a una situación pasajera. En este aspecto, hago énfasis en lo siguiente, en haberse agotado todos los medios posibles para evitar su configuración. Es importante que un empleador, una empresa hoy en día que esté pensando en suspender contratos por la vía de la fuerza mayor, revise especialmente si las normas y decisiones de autoridad realmente están impactando su negocio, el desarrollo de su negocio, el cumplimiento de sus obligaciones como empleador y la posibilidad o no de que sus trabajadores presten el servicio. Eso es un aspecto fundamental. No basta simplemente hacer referencia a la crisis económica, a que el mercado está difícil. Va a ser complejo estructurar una fuerza mayor por esa tesis y por esa vía. Repito, cada caso en particular hay que analizar. En el punto de haber agotado todos los medios, retomo lo siguiente. Es importante documentar y tener toda la trazabilidad, idealmente de manera documental, de todo lo que el empleador ha hecho
antes de optar por suspender el contrato vía fuerza mayor. Es decir, desde el punto de vista laboral, ¿qué hizo en su momento desde marzo? Concedió vacaciones de manera anticipada, concedió las causadas, dio licencias remuneradas, procuró de alguna manera mantener los contratos de trabajo ajustando de manera concertada salarios, acudió a los beneficios del PAEF, del subsidio a la prima, le negaron desde ya la administración como tal del negocio, le negaron créditos en entidades financieras, no pudo negociar el canon de arrendamiento con el arrendador, ha tenido problemas bastante complejos de liquidez por pago de facturas de clientes, con proveedores, etcétera. Importantísimo documentar y construir todo lo que ha hecho, todo lo que hizo esa empresa en procura de evitar acudir a la fuerza mayor. Porque todos esos documentos, todas esas gestiones y actividades van a tener que ser demostradas, explicadas, van a tener que defenderse en un momento determinado cuando un empleado cuestione si realmente esa asunción es legal o no por haberse invocado una fuerza mayor. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva con lo siguiente, con la competencia del Ministerio del Trabajo. Reiterando que el Ministerio del Trabajo no se pronuncia respecto a si existe una fuerza mayor, simplemente la constata. Para el efecto hay un anexo técnico, un procedimiento administrativo general del Ministerio del Trabajo. El empleador da aviso al ministerio de manera concomitante al aviso de suspensión que se da a sus trabajadores. El procedimiento dice que el ministerio, un inspector de trabajo asignado visitará las instalaciones del empleador al día siguiente, elabora un acta, deja constancia de una cantidad de actividades que están ahí que no las voy a leer por cuestión de tiempo, pero que vemos muy difícil que hoy en día por la logística que tenemos y por todo lo que está pasando, pues se vaya a realizar visitas de inspectores de trabajo. A lo sumo, por supuesto, cuando el Ministerio del Trabajo sea notificado de una suspensión de contrato por fuerza mayor, pida información de manera virtual, de manera electrónica, como hoy en día se están haciendo estas trámites y actividades con el Ministerio del Trabajo, especialmente vía electrónica. Sigamos. Vamos a hacer referencia a dos pronunciamientos de tutelas en eventos de fuerza mayor. Digamos, para que seamos conscientes también a qué nos podemos exponer cuando se invoca una suspensión de contrato de trabajo por fuerza mayor. ¿Qué ha sucedido en algunos eventos? Empleados han cuestionado la suspensión del contrato de trabajo que les es notificada por su empleador invocando una fuerza mayor, la han cuestionado vía acción de tutela. Tenemos dos casos, pueden existir más, especialmente dos. Una, hay un juzgado de pequeñas causas y competencias múltiples en Bogotá que le tuteló los derechos fundamentales al trabajo a un empleado y tumbó, digamos, de alguna manera la decisión de suspender el contrato de trabajo. No vamos a hacer referencia ni a leerla, el texto puede ser un poquito largo, pero de alguna manera, y resumido, podemos centrarnos en que el juez aquí no debió haberlo hecho, pero sí se involucró casi que con el estudio de la fuerza mayor, lo que está reservado a los jueces laborales. Pero este juez de tutela, como sucede muchas veces con los jueces que conocen tutelas, pues incurren en decisiones totalmente desafortunadas, desbordadas dentro del marco legal. Al parecer de pronto pues también incurrió en esa anomalía. Hace referencia, entre otras cosas, en que hacer que la carga por la actual crisis la asuma el trabajador a través de la suspensión del contrato de trabajo con afectación sobre su salario implica un rompimiento desmesurado del equilibrio contractual, no siendo así, si tal carga o responsabilidad es asumida por el empleador en atención a su situación privilegiada de la relación laboral, y cuestiona además que el mecanismo de retiro mensual de las cesantías pues sea un remedio ante la falta de recursos del trabajador. Esto es un ejemplo de cómo jueces de tutela hoy en día se involucran con analizar si hay o no una fuerza mayor. Pero de ahí la importancia de lo que acabamos de hablar ahora, de cómo yo construyo y documento muy bien qué hice antes de llegar a invocar la fuerza mayor y por qué la estoy invocando. Seguimos. Esta es otra sentencia de tutela en la que afortunadamente, digamos, por efectos de mantener incólume la figura,
niega por improcedente la acción de tutela. Y este juez, que es el Juzgado Noveno Civil Municipal de Medellín, sí reconoce y respeta la competencia de los jueces laborales para determinar si hay o no una fuerza mayor cuando se discuta. Dice que el juez constitucional no le compete examinar ni decidir sobre la legalidad o no de la suspensión del contrato de trabajo y, repito, remite pues esa competencia a el juez laboral. Y también reconoce, por supuesto, pues que una decisión de esta no necesita autorización del Ministerio del Trabajo. Como equivocadamente en el medio a veces se escucha, es que hay que pedir autorización al Ministerio del Trabajo para invocar la fuerza mayor y suspender el contrato de trabajo. Rotundamente no, lo dice el mismo ministerio, incluso lo dicen los jueces de tutela. Seguimos. Vamos a entrar a una fase pues que es indeseable, pero que, como le decía al principio, es necesario afrontarlo y hablarla con toda franqueza, y es la terminación del contrato de trabajo y los despidos colectivos, advirtiendo de una vez lo siguiente: hoy en día es totalmente posible y viable terminar contratos de trabajo. No existe ninguna restricción ni legal y por el momento constitucional de terminar contratos de trabajo por el hecho de encontrarnos en una pandemia. También se han escuchado voces en el medio que han pretendido desarrollar esa tesis, lo cual pues no es procedente y resultaría absolutamente inconveniente de cara a mantener la viabilidad de empresas. Sería absolutamente nefasto que se vaya a crear un fuero por, digamos, pandemia de COVID-19 y que los empleadores por esa vía se vean maniatados a hacer ajustes necesarios para preservar su misma existencia como fuentes generadoras de empleo. Vamos a decir entonces que hoy en día es posible terminar contratos de trabajo a término fijo con el preaviso que ordena la ley. Es posible terminar un contrato por hora labor porque finaliza la hora labor. Es posible que un contrato de trabajo termine por renuncia del trabajador. Es viable que un contrato de trabajo termine por mutuo acuerdo. Como también es viable despedir trabajadores sin justa causa reconociendo el pago de la indemnización correspondiente. Ahora, en lo que, perdón, se me escapaba otro escenario, y es totalmente viable terminar contratos con justa causa ante el incumplimiento de obligaciones de los trabajadores o cuando incurren en prohibiciones o se configuran faltas calificadas como graves que dan lugar a la terminación del contrato con justa causa. Lo que sí hoy en día es fundamental cuidar y tener en el radar es el porcentaje que se debe observar de despidos para no incurrir en un despido colectivo, porque si va a ser necesario exceder determinado porcentaje, que ya lo vamos a ver, es necesario pedir autorización al Ministerio del Trabajo. Y en la práctica, si ha sido difícil el trámite de esos despidos, hoy en día sí que más. De tal manera que es una opción legal, pero sería deseable acudir a otras, como por ejemplo la negociación con los empleados, para que por la vía del mutuo acuerdo se logre finalizar el contrato de trabajo, con todo el respeto, cumpliendo con las normas que establecen esa alternativa, la libertad de que el trabajador lo acepte y la necesidad tal vez de negociar desde lo económico con el trabajador la terminación de ese contrato, que es otro reto y que hay todo un abanico de alternativas para llegar a negociar con los empleados en ese sentido. Miremos simplemente las cifras entonces de acuerdo con el cuadro. Si estamos en una empresa con más de 10 trabajadores y menos de 50, el porcentaje que debe observarse en bloques de 6 meses, o sea, cuando vamos a hablar de despidos colectivos, miramos si en 6 meses se despide más de ese porcentaje, se habla que hay un despido colectivo. Si estamos en ese límite, por debajo, pues no hay lugar a hablar de despidos colectivos, advirtiendo algo. Despidos colectivos, para que se pueda configurar, hablamos de despidos sin justa causa, no suman ni las terminaciones por el vencimiento del plazo pactado, ni renuncias, ni terminaciones por mutuo acuerdo, ni justas causas, ni renuncias, únicamente despidos sin justa causa. Muy bien, en empresas con más de 10 y menos de 50, el 30%, en empresas con más de 50 y menos de 100, el 20% de trabajadores, en empresas con más de 100 y menos de 200, el 15%, con más de 200 y menos de 500 el 9%, con más de 500 y menos de 1000 el 7% y de 1000 en adelante el 5%.
Es importante ser cuidadosos y conservador en estos porcentajes. Repito, alternativas adicionales que deberían planearse previamente están los planes de retiro, terminaciones por mutuo acuerdo y el reto de negociar desde lo económico con trabajadores, siempre bajo el respeto por la decisión que tome cada uno de ellos y el respeto, por supuesto, a las normas laborales. Seguimos. Por último, vamos a compartir algunas propuestas de contratación laboral y remuneración para afrontar la incertidumbre. Y aquí hago una claridad, y es la siguiente. Digamos, estos son modalidades contractuales las que vamos a ver y alternativas de remuneración totalmente legales, ¿sí? Totalmente legales. Muchas personas no pueden estar de acuerdo con los contratos que nosotros denominamos para estos efectos temporales, por hora labor o fijo y con remuneraciones variables. Repito, están en la ley, son legales, son válidas. Ahora, que vamos a promover este tipo de alternativas no está orientado a precarizar el empleo, está precisamente orientado a preservarlo en la situación más crítica que no ha conocido la historia del derecho laboral en Colombia, y precisamente por eso lo planteamos, en procura de preservar empleos, pero sobre todo y de manera fundamental, el empleo se preserva mientras la fuente que lo genere exista. Porque, de nuevo, no podemos pretender la exigencia intransigente de garantías a todo costo, de derechos laborales, de posiciones que no sean flexibles, de contratos a término indefinido, de no ajustes a salarios, porque va a ser una quimera y estos derechos se van a quedar sin posibilidad de reconocerlos si la fuente generadora del empleo no va a ser viable, como hoy en día muchísimas están en ese riesgo. Vamos a mirar entonces lo siguiente, alternativas. Contrato de trabajo por hora labor. El contrato de trabajo por hora labor no es exclusivo de las empresas de servicios temporales, no es exclusivo del sector construcción. Cualquier empleador puede implementar un contrato por hora labor siempre y cuando la dinámica de su negocio lo permita. Proponemos que sea por escrito, aunque no se exige esa formalidad para efectos de claridad y de pruebas y de estructuración. Importante que sea por escrito. Fundamental la adecuada determinación de la obra contratada. ¿Qué quiere decir eso y por qué este contrato? Porque en el desarrollo de las actividades empresariales en lo sucesivo pueden, repito, en atención a ciertas dinámicas de empleadores, pueden tener proyectos, pueden tener pedidos, y en ese sentido, ante la crisis, se van contratando los trabajadores que se requieran por esos proyectos, por esos pedidos, por ese ciclo, por esa temporada. Terminado ese proyecto, terminado ese pedido, terminado esa temporada, termina el contrato por hora labor. Se contrae la planta de personal, pero así mismo se puede expandir de manera rápida cuando se necesite personal. Con una consideración importante, y es la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha permitido que estos contratos terminen cuando termina por cualquier razón el contrato principal o marco que suscribe el empleador con ese cliente. Si se termina ese contrato, vamos a decirlo, de obra o ese contrato comercial por alguna razón, o con entidad pública incluso por alguna razón, ese contrato de trabajo, por la terminación de ese contrato que le dio origen, también podría terminarse sin necesidad de que termine, repito, la hora labor. Sería una terminación anticipada tal vez de ese contrato al no agotarse la hora labor, pero porque se termina de manera anticipada el que le dio origen. En los dos contratos, y en el contrato también a término fijo y en este como alternativa, puede pactarse jornadas parciales de trabajo, ¿sí? Y en esa medida también pagarse el salario de manera proporcional a la jornada que se pacte. Si yo no estoy necesitando para determinado proyecto trabajadores tiempo completo, o no estoy necesitando varios de ellos por tiempo completo, puedo establecer jornadas de tiempo parcial con contratos por hora labor. De igual manera, también cobra relevancia el contrato de trabajo a término fijo, un contrato también temporal, por requisito de exigencia legal si requiere que conste por escrito. Es importante recordar el preaviso de 30 días para su terminación, especialmente en los contratos de trabajo a término fijo inferiores a un año, que son los típicos contratos de trabajo por 3 meses, por 4 meses, por 5 meses.
Esos contratos, una dinámica importante de prórrogas. Estamos hablando de un término inicial con la posibilidad de que se prorrogue por 3 ocasiones por el mismo término. Pero en ese periodo, antes de los 30 días para finalizar el plazo inicial o alguna de sus prórrogas, se puede terminar con el preaviso que ordena la ley de 30 días, notificando que se termina y que no será prorrogado. Es importante tener en cuenta que a la tercera prórroga, y el control de esas prórrogas es fundamental ya en lo administrativo, al finalizar esa tercera prórroga, el contrato se prorroga de año en año. Y ahí tal vez hay que mirar la conveniencia en medio de lo que estamos, si es viable, si es pertinente o eficiente tener contratos a término fijos prorrogados de año en año. En este contrato hay que dejar algo claro, que no se convierten automáticamente nunca en contratos a término indefinido, a pesar de las prórrogas de año en año, nunca se conviertan automáticamente indefinido. Podrá ser que eso suceda únicamente por acuerdo entre las partes. Y en este contrato también se pueden pactar jornadas parciales, como el contrato por hora labor. Muy bien, en cuanto a remuneración, diferentes alternativas también para afrontar la incertidumbre, para afrontar de acuerdo con la dinámica de trabajo que tengas empleador, por los proyectos, por los pedidos o cómo esté comportándose el mercado. Podemos hablar de un salario fijo, una remuneración básica sin componentes adicionales, partiendo de mínimo el salario mínimo. Claro, si va a trabajar tiempo completo, si va a trabajar medio tiempo o proporcional, también en esa medida puede pagarse el salario mínimo. El parámetro de pago como mínimo es el salario mínimo. Ahora, lo que sí debe reconocerse con base en el salario mínimo es el aporte al sistema de seguridad social. Muy bien, otras alternativas, puede pagarse ese salario fijo u ordinario con unos variables que por regla general el variable en el medio está representado en el pago de comisiones, ¿sí? O incluso ese salario no necesariamente ser una suma básica fija, sino también representada en el pago de comisiones, un salario variable. Eso sí, si va a trabajar tiempo completo, el empleador debe garantizar que va a recibir el salario mínimo si las comisiones o ese variable no alcanza para llegar al salario mínimo. De tal manera que el pago del salario variable es fundamental también tenerlo en cuenta en medio de la incertidumbre y el reto que se tiene. Si el empleador dice, yo pago el variable en atención a los resultados, si usted vende el servicio, si usted vende el producto, o si la compañía logra ciertos parámetros de recaudo, de producción, etc. Siendo importante, eso sí, tener en cuenta algo, que esos variables, por regla general, por lo que estamos hablando, pueden ser o deberían ser salarios, especialmente si están parametrizados por la gestión, desempeño o resultados del trabajador. También puede complementarse ese salario con beneficios extralegales que no sean salario. Es decir, se puede pactar un auxilio de movilización. Con cuidado y con detenimiento se pueden analizar otro tipo de pagos, un auxilio de alimentación, educación, pagos que puedan ser de manera segura ser considerados como no constitutivos de salario. Ahora, y hay que mirar, repito, esa debida contextualización, pactarse por escrito que no van a ser salario, y si van a exceder del 40% del total de la remuneración, deben hacer parte de la base para pagar salud, pensiones y riesgos, porque así lo ordena el artículo 30 de la Ley 1393 del 2010. Yo creería que con estas reflexiones y anotaciones cerramos y damos espacio para las preguntas. Bueno, muchas gracias al doctor Darío. Les recordamos que todo el material, tanto la grabación de la presentación como la presentación gráfica, van a estar disponibles en la biblioteca virtual en el sitio web de Derecho de Crisis, y allí van a encontrar todo el repositorio de la charla del doctor Darío. Ahora pasamos a las preguntas. Vamos a darle paso al doctor Romeo y a Darío. Entonces, Julián Martínez Herrera pregunta: ¿la reactivación de un contrato suspendido requiere mutuo acuerdo? ¿Se podría invocar la fuerza mayor en un contrato suspendido? A ver,
empezando por el final de la pregunta, precisamente invocar la fuerza mayor genera la suspensión del contrato, ¿sí? Es para aclarar eso. Es una de las dos vías para efectos de lo que estamos hablando por las cuales se puede llegar a la suspensión del contrato. La reanudación de labores, pues digamos, debe ser efectivamente notificada previamente al empleado para que esté preparado a partir de qué día debe estar dispuesto a volver a su lugar de trabajo o a trabajar desde su casa. Ante la incertidumbre no es usual que por lo menos en los acuerdos de licencia no remunerada se diga hasta cuándo va a estar suspendido o cuándo se van a retomar actividades. Normalmente se ha dejado, por lo menos de acuerdo con nuestra experiencia, abierta esa posibilidad. En todo caso, la comunicación entre empleador y trabajadores es necesaria y constante en todo momento. Listo. Richard Andrés Pérez pregunta, ¿cuál es la consecuencia de un despido colectivo que no respete los porcentajes? La consecuencia es la aplicación del artículo 140 del Código Laboral. Es una figura en virtud de la cual se habla del pago de salarios y prestaciones sociales sin que se preste el servicio. Es decir, se entiende que el contrato de trabajo no se suspendió y se deben pagar todos los conceptos económicos dejados de reconocer desde que se suspendió el contrato hasta que una autoridad judicial se pronuncie, digamos, en primera medida o como regla general. Listo. Gustavo Adolfo Zapata pregunta, ¿es posible terminar el contrato a empleados que están en casa porque tienen restricciones para trabajar por preexistencias para coronavirus? Bueno, esta es una situación que hay que analizar con cuidado por lo siguiente. Por regla general y en principio no debería existir, digamos, un inconveniente por el hecho de que determinado trabajador tenga una preexistencia o las llamadas comorbilidades preexistentes que pueden generar una situación crítica en caso de contagio por COVID-19. Ahora, sí es muy importante, por las tesis de la Corte Constitucional en relación con los fueros de salud o fueros ocupacionales o la estabilidad ocupacional reforzada, analizar muy bien de qué se trata esa enfermedad o esa patología que tiene el trabajador. Porque puede llegar a considerarse bajo las tesis de la Corte Constitucional que el trabajador está en una situación de debilidad manifiesta por la gravedad o lo sensible de esa enfermedad o esa patología que le impida sustancialmente prestar el servicio, que le impida incluso volver a conseguir un empleo. Cada caso en ese aspecto debe analizarse, porque si se despide teniendo una enfermedad sensible, unas restricciones médicas, unas recomendaciones, en fin, aquellos aspectos que la Corte Constitucional ha dicho que puede llegar a configurar un fuero de salud, fácilmente un empleado que sea despedido con esas características presenta una acción de tutela y logra su reintegro. Con bueno, claro que ya está siendo más moderada esta consecuencia, con el pago de 180 días de salario a título de sanción al empleador por no haber solicitado previamente autorización al Ministerio del Trabajo para despedir. Ok. ¿Qué pasa si una empresa despide más del 20% de sus trabajadores sin esperar una respuesta del ministerio a la solicitud de permiso para hacerlo? Esto considerando que esas respuestas del ministerio son muy lentas y la empresa no tiene capacidad para seguir pagando esos salarios. Pues digamos que la consecuencia, como lo mencionaba ahora, es la aplicación del artículo 140, eventualmente la reactivación de todos esos pagos laborales, lo cual puede resultar muy costoso, efectivamente. Básicamente esa sería la consecuencia. La demora del Ministerio del Trabajo en otorgar esos permisos es evidente, desde antes de la pandemia y ahora puede ser mucho más complicado. De tal manera que para efectos prácticos es mejor acudir al diálogo, a la negociación con aquellos empleados que se requieran retirar de la compañía, terminar los contratos, y el reto es negociar la terminación de esos contratos efectivamente en la medida de lo posible por mutuo acuerdo, precisamente por ese riesgo que estamos hablando y lo engorroso además que resulta acudir al Ministerio del Trabajo a obtener estos permisos hoy en día. Richard Andrés Pérez pregunta, ¿qué manejo tendría un despido colectivo de una empresa que luego es admitida a un proceso de reorganización empresarial?
Pues digamos que en últimas, si entra, a ver, ¿me puede repetir la pregunta, Valeria, por favor? Sí, claro. ¿Qué manejo tendría un despido colectivo de una empresa que luego es admitida a un proceso de reorganización empresarial? Pues digamos que si se configura un despido colectivo y se declara como tal, ¿sí? Y la empresa está en reorganización, esa consecuencia de esa medida puede poner en un altísimo riesgo el éxito de esa reorganización. De tal manera que aunque pueda existir una orden judicial que declare un despido colectivo con las consecuencias económicas que se tienen, pues necesariamente se tendrá que dialogar con los empleados en cuanto a que podría efectivamente cumplirse con las consecuencias de la declaratoria de despido colectivo, si es que se puede, ahora negociando, concertando unos pagos diferidos, que los trabajadores de alguna manera cedan hasta donde jurídicamente sea posible, en procura de preservar la existencia de esa compañía y, por supuesto, de sus empleos, porque sería absolutamente nefasto que una empresa en reorganización tenga que soportar las consecuencias de un despido, de una declaratoria de despido colectivo. Listo, entonces para cerrar, esta si es posible, Verónica Pozo pregunta, ¿es posible terminar contrato con justa causa a colaboradores que no cumplan con las medidas del protocolo de bioseguridad sin hacer proceso disciplinario? Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta dos tesis, una la de la Corte Constitucional y otra de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. ¿En qué sentido? En la Corte Constitucional ha dicho que para despedir con justa causa a un trabajador se le debe garantizar y respetar el debido proceso, citándolo a descargos, formulándole unos cargos, poniéndole de presente las pruebas que se tienen en contra de él, escuchándole en descargos y dándole la posibilidad que agote una segunda instancia, digamos, interna dentro de la compañía. Hoy en día es recomendable agotar ese proceso efectivamente, sí, porque los jueces laborales varios están a nivel nacional a lo largo de estos últimos años adoptando esa tesis de la Corte Constitucional de garantía del debido proceso, ¿sí? Y muchos reglamentos internos de trabajo ya tienen incorporada ese capítulo o esas regulaciones especiales, de tal manera que si ya lo tiene que cumplir, porque la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha dicho, mire, un despido con justa causa no es una sanción disciplinaria, por lo tanto no tiene que seguir un proceso disciplinario, una diligencia de descargos, etcétera. Pero si está en el reglamento interno de trabajo, o en el contrato, o en la convención colectiva, y no lo cumple, sí puede ser ilegal el despido. De tal manera que hay que cumplir necesariamente nuestra recomendación, un proceso que garantice, valga la redundancia, el debido proceso y el derecho de defensa. Valeria, nosotros teníamos unas preguntas que nos habían formulado previamente, me parece importante también responderlas porque fueron incluso previas pues a la charla. No sé ustedes qué piensen. Sí, claro. Sí. Yo las tengo aquí también, no sé si tú las leas o yo las leo. Si quiere las que ustedes consideren, doctor, podemos hacer la que usted considere. Ok, perfecto. En caso de que una empresa en reorganización empresarial, por razones netamente financieras, decida terminar contratos de trabajo de sus colaboradores al momento de mejorar su situación económica, puede reintegrarlos a sus trabajos sin ninguna sanción o presunción en contra. Digamos que si esos contratos de trabajo terminan en su momento con trabajadores por estas razones que estamos aduciendo, no vemos inconveniente en que posteriormente sean contratados de nuevo. Obviamente será otro contrato de trabajo con unas tal vez condiciones diferentes, pero no vemos representado un riesgo en particular por volver a contratar a esas personas que en su momento fueron empleados de la compañía. Segunda, ¿cuál es la mejor manera en temas de eficiencia, costo-beneficio de resolver asuntos laborales en empresas en crisis? Terminaciones, suspensiones, licencias no remuneradas. Pensamos que depende de la situación económica de cada empresa. Hemos visto las bondades en términos financieros y económicos de la suspensión del contrato de trabajo por cualquiera de los dos vías. Preferiblemente, hoy en día, ante la incertidumbre si hay o no una fuerza mayor que se pueda configurar, preferiblemente que sea concertada con el empleado y
el llamado a que por lo menos se le reconozca un auxilio. Esa figura alivia bastante costos laborales para un empleador. El acuerdo de disminución salarial también alivia costos, no de una manera tan contundente como la suspensión de contratos de trabajo. Ahora, la opción de terminación de contratos de trabajo, pues dependerá también de la situación de la empresa. Ojalá no se tuviera que llegar a eso, por razones, por muchas razones, humanas, económicas, de mercado, etcétera, pero también haría sentido a empresas que necesiten finalizar relaciones laborales. Muy bien. ¿Se podría hablar de sustitución empresarial como forma de descargar a creencias laborales en empresas en crisis? Supongamos un grupo empresarial ABC que tiene dos empresas con objeto social diferente. A se dedica a la comercialización de lácteos y C se dedica a la comercialización de calzado, estando en reorganización. Y C, sin ser parte del proceso de reorganización y con sus finanzas saneadas, pueden realizar un acto de sustitución patronal a fin de descargar los pasivos laborales de A. Pues miren, es importante advertir lo siguiente. La figura de la sustitución patronal protege, por supuesto, los derechos y garantías y la estabilidad de los empleados. Si lo que se pretende en un momento determinado es liberar de una carga laboral una empresa para pasarla a otra, podría en un momento determinado pensarse si el trabajador lo acepta en una sesión del contrato de trabajo. Eso sí, el trabajador pasa y se le conserva su antigüedad, pasa con garantías y derechos de una empresa a otra. Y algo muy importante, si hay contingencias, si hay asuntos que en un momento determinado pueden configurar una reclamación laboral o un hallazgo que pueda generar una investigación por parte de la UGPP, en fin, eso de alguna manera se traslada vía responsabilidad solidaria al nuevo empleador. De tal manera que hay que ver si no hay ningún inconveniente en ese sentido, de que con ese empleado se vayan sus contingencias, además del pasivo que lo va a pasar a otra empresa, digamos, libre de estas afugias. Hay que tener presente especialmente esas contingencias. Pero es viable vía cesión del contrato, si es que no hay una operación comercial que preceda a su sustitución patronal, como por ejemplo, pues una decisión o una venta de activos que se lleve la unidad productiva de una empresa para otra y que en ese caso aplicaría automáticamente una sustitución patronal. De lo contrario, si no existe una operación comercial que la preceda, deberá crearse vía cesión del contrato, figura que no está prohibida en la legislación laboral. Esa es la última pregunta que tengo, ya aquí en mis notas. Listo. Yo creo que podemos pasar a cerrar con una conclusión muy específica del doctor Romeo, con el doctor Darío, y agradecerles a todos por asistir a este evento. Bueno, muchas gracias al doctor Darío en esa charla que ha generado bastantes reacciones en mi número celular. Todos los empresarios muy agradecidos con los aportes y desde el punto de vista del acompañamiento de las empresas de insolvencia es clarísima la exposición porque el doctor Darío nos presenta una visión estratégica de medidas desde apoyo y mitigación como los subsidios y demás, como la gestión temporal a través de la reducción de aportes extralegales, de la reducción de salarios, las medidas de ajuste, como el cambio en la modalidad de contratación y la contratación en incertidumbre, todas muy importantes para mejorar las finanzas de las empresas en las posiciones actuales y prepararlas para lo que viene. Entonces, doctor Darío, muchas gracias, muy invitado siempre a Derecho de Crisis, le agradecemos su experiencia y, por supuesto, invitamos a todos los que están aquí en esta charla inaugural a que nos sigan acompañando en nuestros eventos, que en la semana siguiente será la instalación del comité de estudio del régimen de garantías que también está generando muchos retos y dificultades para las empresas en crisis. De mi parte, muchas gracias y de nuevo, doctor Darío, bienvenido a Derecho de Crisis, Laboratorio de Ideas.
Muchas gracias, doctor Romeo, a usted por la invitación, a todo el equipo de Derecho de Crisis, a los asistentes que hoy nos acompañaron y a todos los empresarios. Un llamado a la esperanzador. Entre todos vamos a salir adelante con templanza, con solidaridad, con cooperación y bueno, con la ayuda de todas estas ideas y el liderazgo suyo, doctor Romeo, y experiencia en todos estos asuntos, estamos bastante retados, pero no vamos a ser inferiores a ese reto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.